Notadura, Macario Schettino, él es analista político, financiero, columnista de este diario. Gracias, Macario, por estar por acá. Al contrario, Javier, buenas noches. Qué gusto, mira, qué gusto hablar contigo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero a ver si tenemos por ahí unos minutitos al final para hablar también de la política nacional. Qué buena lectura tienes. Platícanos un poco, ¿cómo ves esta sexta ronda? La más larga, tal vez, y una de las más largas de negociación, y también, por lo menos dicen, una de las más tensas. ¿Es época de definiciones en lo que suceda en Canadá? No lo sabemos con certeza, sabemos que siguen negociando. Yo creo que prácticamente están terminando todo lo que se puede terminar. La mayor parte de los asuntos que tienen detalles técnicos creo que se podían resolver desde el principio y se ha ido avanzando en ellos. Y aquí todo el problema es si el señor Donald Trump quiere salirse o no del Tratado de Libre Comercio, y en eso pues no hay nada que hacer. No es una decisión que vaya a compartir con nosotros, no la va a pensar. Bueno, ni con su equipo. Va a ser, exacto, en cualquier momento puede decidirlo. En el momento que lo decida empieza el pleito de si puede o no el presidente de Estados Unidos decidir él solo, si tiene que ir a pedirle al Congreso, cuál va a ser la respuesta de empresarios y de políticos en Estados Unidos, y entonces ya veríamos qué ocurre, pero podría hacerlo en cualquier momento y no hay manera de evitarlo. ¿Cuál es el ánimo de los empresarios? ¿Qué has sabido de esta clase empresarial y también del propio equipo mexicano? Bueno, hasta donde yo sé, el grupo mexicano, tanto funcionarios como empresarios, han ido cumpliendo todo lo que se tiene que hacer, lo han hecho de manera muy profesional. El equipo negociador de México probablemente sea el mejor del mundo, o si no, está entre los mejores del mundo. Entonces ahí yo no tengo ninguna preocupación. Yo insistiría, esto es un asunto que solamente podría salir mal en una decisión del señor Donald Trump, que no es previsible, que no se puede evitar y que cuando ocurra, pues ya nos peleamos si acaso se necesita. ¿Qué sigue en esta ruta del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? ¿Cuántas rondas quedan? Tampoco está definido, ¿verdad? Sí, las que decidan. O pueden ampliar o pueden achicar. Yo insistiría que lo que es técnico estaría prácticamente resuelto, y las dos cosas que Estados Unidos ha estado exigiendo es que haya un mayor contenido de origen, en particular estadounidense, algo que va en contra de la naturaleza del tratado, y que se hiciera una cláusula para que cada 5 años se vuelva a negociar el tratado. Las dos cosas son absurdas, ¿no? Esas dos cosas son absurdas. México podría aceptar sin duda que se ampliara el contenido de origen siempre y cuando siguiera siendo norteamericano, no estadounidense. Y lo de los 5 años, ya México incluso lo propuso, va una cláusula en la cual haya la obligación de modernizar cada 5 años. Hasta ahí estaría bien, pero volver a negociar no tiene sentido. Entonces, vamos a ver. Sí. Vaya, por supuesto que al secretario de Economía ya le he pasado cientos de veces el panorama de México fuera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero creo que no ha logrado transmitir el gobierno mexicano qué significaría salir del tratado. ¿Esto es porque no le conviene al gobierno mexicano o es una baraja de negociación? Porque he leído distintos columnistas en este diario, por supuesto, diciendo, a ver, no es el fin del mundo salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hay las condiciones para mantener una economía estable. Sí, bueno, sí. ¿No lo ha sabido comunicar o no lo ha querido comunicar el gobierno? A lo mejor no han podido hacerlo, no les ha salido la explicación, pero es relativamente sencillo. Si no hubiera tratado de libre comercio, hay que acogerse a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, que somos firmantes México y Estados Unidos. Esto lo que causaría de inmediato sería un problema mayúsculo en la frontera. Es la frontera más grande del mundo en términos comerciales, es el mayor número de cruces de mercancía, y habría que cambiar toda la papelería nada más de entrada, así, detallitos que uno no se acuerda, van a tener que funcionar de manera distinta, aplicar otros aranceles. En términos de impuestos, algunas cosas sí se complican, por ejemplo las camionetas, pero todo lo demás puede mantenerse más o menos igual. Habría probablemente una alza en muchos productos, ya estamos en 0, nos iríamos a 3%, puesto que el peso se ha devaluado más que eso, entonces el efecto es nulo, así que no
no habría un problema mayor, pero este mes o 2 meses de crisis en la frontera, de nerviosismo, pues nos pueden llevar otra vez el dólar a 22, así como estaba cuando el señor Trump tomó posesión. ¿Cuál ha sido el papel de Canadá? ¿Te ha sorprendido? ¿Te parece que ha sido... Pues se están haciendo guajes, ¿no? Básicamente. Sí. Ellos tienen un tratado con Estados Unidos previo al nuestro, de 85. Ellos piensan que podrían regresarse a ese y mantendrían buena parte de sus ventajas. Yo creo que no han entendido con qué tipo de persona están tratando. Donald Trump es alguien absolutamente imprevisible porque es irracional. Entonces, deberían pensarlo un poco más, pero yo creo que el señor primer ministro canadiense, el señor Trudeau, le gusta más la farándula y menos el trabajo, ¿no? Menos el trabajo y menos las mesas de negociación. Al final, ¿qué se espera? ¿Qué se espera de esta sexta ronda? ¿Se espera que se vayan acordando otra vez algunos detalles técnicos, nada más? ¿O que ya se vaya concluyendo un poco la renegociación? Yo creo que podríamos terminar en cualquier momento si no tuviéramos la amenaza de que Trump se quiere ir. Entonces, si él reconociera que efectivamente ya se modernizó el tratado, yo creo que ya estamos a punto de terminarlo. ¿Y es una amenaza interna, Macario? ¿Dentro de Estados Unidos? Sí, claro. ¿Es una baraja fuerte de...? No, yo creo que esto es algo que en Estados Unidos la mayoría de los empresarios y de los políticos rechaza. Sí. Ellos saben que no ganan nada, que pierden, todos perdemos. Obviamente pierde más México en términos relativos, pero todos pierden, así que no es una buena idea bajo ningún concepto. Pero pues el señor Trump no entiende bien esas cosas y él piensa que esto le sirve, así como le ha servido el asunto de quiero el muro en la frontera y que lo pague México y asuntos similares. Yo creo que pues el resultado es que está dañando mucho a Estados Unidos y no nos damos cuenta ni siquiera de la magnitud de ese daño. Bueno, pues es parte de lo que está sucediendo en este momento. Insisto, una ronda de negociación importante que bueno, tiene en comparación con otras es mucho más larga, en donde bueno, se van otra vez a sentar estos actores fundamentales de estos 3 países, en donde bueno, pues sí, me parece que desde que lo planteas así, decir, bueno, a ver, todo depende de la locura de Donald Trump. O sea, básicamente de eso dependemos todos. Entonces, bueno, ante eso, Macario, pues realmente yo creo que tanto en economía como en relaciones exteriores, pues lo que ha quedado por parte del gobierno federal es pues torear. Sí, no creo que haya muchas opciones más. A algunas personas se les ocurre que el gobierno mexicano podría tomar otra actitud. Yo no lo veo nada sencillo, no es un tema fácil. Ningún gobernante del mundo ha sabido cómo tratar a Trump. Nosotros somos su vecino débil, además a quien odia con profundidad, sí nos tiene odio personal, digámoslo así. Entonces no hay manera de tratarlo bien, no hay forma de administrarlo, es estar esperando y responder cuando se pueda. Bueno, pues ahí hay una lectura fundamental. No quiero dejarte ir, Macario, también para pedirte un análisis de cómo ves la situación en este inicio de 2018, la tercera semana, cuarta semana de enero. Pero ¿cómo has visto cómo se van acomodando las piezas? José Antonio Meade, por supuesto, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo los ves? Bueno, estamos en precampaña y aunque muchas personas se burlan de que la precampaña es como si fuera la campaña y que es un fraude, en realidad no es exactamente así. Para López Obrador sí es lo mismo, porque él lleva una precampaña de 18 años. Entonces, bueno, pues ya todo el mundo lo conoce, no tiene que hacer alianzas con nadie, él es el dueño de su partido, decide todo. Entonces, él no tiene ese problema y por eso él está en medios continuamente, porque puede hablar directamente a la población. Los otros 2 candidatos tienen que afianzar su posición, aunque parezca que van a ganar seguro porque son precandidatos únicos. La candidatura se gana dentro de un partido. Entonces, a pesar de que Peña Nieto haya decidido que el señor José Antonio Meade es el candidato del PRI, pues falta que el PRI lo decida. Y el PRI son muchos grupos distintos y hay que hablar con todos. Y creo que Meade ha dedicado estos días a visitar distintos lugares en el país y hablar, como se hacía antes, con las fuerzas vivas del Estado para tratar de ir posicionando su candidatura. Creo que tiene el problema de que
es un candidato ciudadano del PRI. Los priistas lo ven como ciudadano, los ciudadanos lo ven como priista y no ha estado pudiendo afianzar esa candidatura. Sí, y creo es una que cuerda floja, ¿no? Es bien complicado, bien complicado. Yo entiendo qué es lo que querían, sumarle al voto duro del PRI un 7-8% de voto clase mediero, calderonista, digámoslo así, y con eso les alcanzaba. Pues sí, pero ahorita el problema es que no han afianzado el del PRI y no está claro si tienen el ciudadano, entonces en eso está. Y del otro lado, Ricardo Anaya, pues claramente no tiene competidor, pero tampoco tiene una alianza totalmente amarrada. El mejor ejemplo fue el día que se puso el chaleco amarillo. A pesar de que sabemos desde hace meses que la alianza es PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, el día que se pone el chaleco del PRD, todo el mundo se espanta. Y yo, no, bueno, pues ¿qué no han visto que la alianza es con PRD y con Movimiento Ciudadano? O sea, tarda esto, ¿no? Entonces ellos están en eso y por eso me parece que las encuestas en este momento no son buena referencia y hay que esperarse porque ya nos ha pasado en las dos elecciones anteriores que López Obrador, según él, lleva mucha ventaja y faltando 2 meses o 3 meses el asunto se empieza a cerrar y luego dice que le hicieron fraude. En realidad es que las encuestas miden con certeza o con algo de certeza más cerca de la elección. Cuando ya todo el mundo conoce a los candidatos, ahorita Mid y Anaya pues son conocidos por un grupo pequeño de población. Sí, y tomando en cuenta el ejemplo de lo que sucedió en Estados Unidos, los últimos 15 minutos valen. Cuentan. Los últimos 15 minutos. Me parece que esta decisión de corazón, de reacción mucho más allá o sea, mucho más visceral que racional, pesó, por ejemplo, en el caso de Trump y de Hillary Clinton. Vamos a ver justamente eso, si se cierra, si se va cerrando, se van pasando 3 semanas, 2 semanas, 1 semana, cómo se van moviendo las figuras políticas acá en este país. Yo creo que sí, hay que ir viendo también cómo van reaccionando los distintos grupos de votantes a la avalancha de información, alguna cierta, otra falsa, que se va a estar utilizando para guiar el voto de los grupos. No hay que olvidar que el voto de los jóvenes, por ejemplo, fue aislado en el Brexit para evitar que fueran a votar a favor de quedarse en la Unión Europea. En Estados Unidos ese mismo voto lo desplazaron asociándolo al candidato derrotado en el Partido Demócrata. Entonces hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Mira, hay una encuesta que más allá de los resultados de los 3 candidatos de Mitofsky, que se publicó hace poco, lo que llama la atención es ese 22-23% que dice no contesto, no sé para dónde, no me he decidido. O sea, ese 1 de cada 4. Y además de eso, insisto, hay muchas personas que no conocen a los candidatos. Claro. Entonces, pues dicen Anaya y pues no sé a quién se imaginan, o le dicen Mid. Sí, tiene razón. Además, Mid tiene el problema del apellido que se pronuncia distinto de cómo se escribe. Entonces, sí tarda esto, no es trivial. Bueno, pues Macario Esquetino, qué gusto tenerte por acá. Al contrario, mil gracias. Ojalá se repita, ojalá entremos ya más temas de política, vamos viendo cómo va la renegociación del Telecán. Gracias por estar y te leemos. Mil gracias. Por supuesto, gracias, por acá. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos.